Hola, muy buenas. El día de ahora voy a presentarles la actividad de la semana 5, la cual consta con el tema de relación entre el derecho internacional público y el derecho internacional privado. Mi nombre es Keren Alejandro Domínguez Zelaya y voy a explicar de cómo se va a desarrollar esta actividad. Primeramente, el desarrollo de esta actividad se va a repartir por mi explicación en tres partes. La primera es dar un concepto del derecho internacional público y el derecho internacional privado. Luego explicar la relación que existe entre ambas. Como un tercer punto, explicar cómo incide estas ramas del derecho en el ordenamiento jurídico. Y por último, una breve conclusión de mi criterio al respecto del tema en general. El primer concepto pues sería el del derecho internacional público. Según el autor Alf Rose, el derecho internacional público es un cuerpo de normas que obligan a los estados en sus relaciones con otros. Este derecho que rige entre estados contrasta con aquel cálido para estados individuales, el cual es llamado derecho interno, nacional, estatal o municipal. El derecho internacional privado es el conjunto de principios que determinan la ley aplicable a relaciones jurídicas en las que al menos uno de sus elementos es el sujeto o el objeto y el lugar resulta extranjero, por lo que está conectado con más de una legislación. Ahora bien, ya tenemos un concepto de derecho internacional público y derecho internacional privado. Partiendo de esta idea podemos pasar al tema que nos compete en esta ocasión, la cual es establecer una relación entre ambas y explicar cómo incide esta en el derecho interno en nuestro país. Ahora explicaré en base a opiniones de algunos autores cuál es la relación que existe entre estas ramas del derecho. Debemos partir de la idea que estas dos ramas de derecho internacional se diferencian entre sí en que se interesan en la legislación internacional a partir de aspectos diferentes. Por una parte, el derecho internacional privado se ocupa de las relaciones jurídicas de las poblaciones de los distintos países. En cambio, el derecho internacional público se ocupa de las relaciones entre los distintos países y estados, como conflictos territoriales o disputas entre sus respectivas soberanías. El establecer una relación entre estos resulta un tanto complicado debido a que se considera que el derecho internacional público se ha apoderado del problema de la soberanía y de la cuestión de la división del mundo entre estados soberanos. Es en esta materia que tradicionalmente se estudia dentro de la rama pública internacional y por otra parte del derecho internacional privado. Existen precisamente una división del mundo en estados soberanos diferentes, con legislaciones y jurisdicciones diferentes. Por otra parte, algunos autores mencionan que existe una relación de dependencia, planteando que si en el derecho internacional público no existiera el derecho internacional privado, partiendo de la idea que si no hubieran estados soberanos independientes, no habría derecho internacional privado, puesto que no hubieran diferentes legislaciones, ya que la soberanía e independencia no serían un elemento de los estados. Otra postura es la de Nijhovet en su libro de Principio de Derechos Internacional Privado, en el cual se plantea que el derecho internacional privado es parte del derecho internacional público. O sea que no se trata de dos ramas que dependen de un tronco en común, sino que es un solo tronco, el cual sería el derecho internacional público, y dentro de este se encuentra el derecho internacional privado. Se parte de la idea de que el derecho internacional privado debería incluirse dentro del derecho internacional público. Nijhovet dice que la distancia entre las dos ramas
jurídicas internacionales no es tan grande como en primer momento puede pensarse, y concluye con que los conflictos de leyes son conflictos de soberanía y la solución de estos deberían inspirarse en la regla del respeto máximo de la soberanía en conflicto, una de las reglas del derecho de gente. Ahora bien, la incidencia en el ordenamiento jurídico. Al referirnos a la recepción del derecho internacional en el derecho internacional interno, debe traerse a colación que un sector importante de la doctrina explica las relaciones del derecho internacional y el derecho internacional y el derecho interno, en las siguientes, en la teoría dualista y en la teoría monista. Pudiendo esta ser moderada o radical, la primera concibe tanto al derecho internacional como al derecho interno, como dos sistemas totalmente separados, al tener sujetos, fuentes y ámbitos de aplicación diferentes. La segunda entiende a ambos como un solo derecho o con dos subsistemas. El derecho internacional y el derecho interno. El sistema de recepción dependerá del ordenamiento interno estatal, o sea, de la Constitución, pues es este el que ordena el sistema de fuentes normativas y su operatividad inmediata o la necesidad de un proceso de recepción posterior para su eficacia. En ese sentido, las esenciales regulaciones que respecto a la recepción del derecho internacional en nuestro sistema jurídico constitucional se hace la del título 6, capítulo 1, sección tercera de la Constitución de la República, relativa a tratados más de su simple lectura. Se desprende en primer orden que la citada disposición se limita únicamente a tratados internacionales. De esta forma podemos ver que en el caso de nuestro país, la norma suprema se refiere al ámbito internacional, como lo son las referidas a la integración centroamericana, en el que algunos expositores del derecho nacional afirman que el derecho internacional es al menos fuente indirecta del derecho constitucional, o incluso fuente directa en ciertas circunstancias, como en los casos de derecho comunitario centroamericano, con circunstancias como en el caso del derecho comunitario, que tendrían rango constitucional e incluso supraconstitucional en virtud de lo dispuesto en el artículo 89 de la Constitución. Ahora bien, para culminar la explicación de esta temática, puedo decir que es muy amplia y que de igual forma el establecer una relación entre el derecho internacional público y el derecho internacional privado queda a criterio de cada autor o persona que lo interprete, puesto que en algunos autores expresan que diferentes puntos de vista, si los analizamos detenidamente, tienen lógica en algunos aspectos. Lo que sí puedo decir es que un punto muy claro y fácil de explicar es la incidencia del derecho internacional público y privado en el derecho interno, puesto que ambas ramas del derecho sirven a nuestro derecho interno como fuente de derecho, además que como Estado se ha ratificado diversos tratados y convenciones que abarcan el derecho público y privado y que pueden ser utilizados en casos en concreto, por lo que se refleja la gran incidencia de estos en el derecho interno.